los pacificadores. Es el sermón que en este momento hemos de escuchar en labios de nuestro pastor. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9, nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por permitirnos en esta hora poder escudriñar tu palabra. Poder, Padre, encontrar la guía que tú tienes para cada uno de nosotros. Danos la capacidad, Padre, de poder entenderlas, pero también, Padre, de poder apropiarnos de ella y de poder salir al mundo y vivirla. Te lo ruego por Jesucristo. Amén. Un día muy frío de invierno, dos puercoespines aparecieron por distintos caminos y se encontraron en un claro del bosque. Y como tenían tanto frío, se acercaron el uno al otro tratando de darse calor y compañía. Y se pusieron de lado, de costado a costado, pero ustedes saben que cuando estos animales sienten desconfianza o peligro, se erizan como un mecanismo de defensa. Así que lo que pasó es que cuando se acercaron el uno al otro, se punzaban el uno al otro. Entonces buscaron otra posición y sucedió lo mismo, y lo intentaron de distintas posturas y no lograron estar juntos sin punzarse el uno al otro. Por fin uno de ellos dijo, con tono molesto: vengo a tu lado con el deseo y el buen ánimo, pero es imposible estar junto a ti porque me punzas por todas partes. Y el otro le dijo: eso no es cierto, el que me punza eres tú. Yo veo que tienes tus púas y ve cómo estoy, todo sangrando por culpa tuya. Bueno, las mismas acusaciones iban de un lado al otro y al fin, amargados, se separaron y cada cual se fue detrás de un árbol. Y desde ahí se miraban con resentimiento y rencor. Lo que pasó es que a la mañana siguiente ambos estaban muertos, porque murieron de frío. Y murieron por su incapacidad de relacionarse y armonizar el uno con el otro. Las relaciones entre los seres humanos están plagadas por toda clase de conflictos. El simple hecho de convivir dos personas en una misma casa lleva a situaciones muchas veces de tensiones, pues los intereses de uno seguramente interferirán en los intereses del otro. Y cuando trasladamos esa tensión a la sociedad, donde los compromisos con el prójimo son mucho más débiles, pues es fácil entender por qué los conflictos y las peleas abundan a nuestro alrededor. Pero hermanos, Dios nos ha creado para convivir en paz y armonía los unos con los otros. Pero la presencia del pecado en nuestras vidas muchas veces hace que esto sea una imposibilidad a la hora de llevarlo a la práctica. ¿Por qué hay tanta falta de paz en el mundo hoy? El hecho es que la paz nunca ha sido característica de la historia del hombre. Y hay dos razones para esta falta de paz. La primera es, por supuesto, la oposición de Satanás. Y la segunda, la desobediencia del hombre. Nosotros sabemos que la rebelión y la caída del hombre en el jardín del Edén nos llevó a tener un mundo sin paz. Jesucristo, sin embargo, vino al mundo para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Y aquellos que han sido reconciliados con Dios han sido llamados a ser agentes de su paz en el mundo y miembros de su familia. Y por eso esta bienaventuranza dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La pregunta es: ¿cómo podremos ser constructores de paz? ¿Cómo podemos ser
verdaderos pacificadores? Bueno, hay al menos 3 acciones que necesitamos tomar para ser esos verdaderos pacificadores. Y la primera acción la podemos encontrar en Colosenses capítulo 3, verso 15, que nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados. La primera acción que necesitamos tomar para ser verdaderos pacificadores es, por supuesto, hacer la paz con Dios. Como hemos dicho, el pecado es el gran causante de la ruptura de nuestra comunión con Dios. Y por otra parte, esta comunión rota con Dios ha dado lugar a inevitables conflictos entre las personas y por supuesto entre las naciones. Pero es el pecado la gran barrera que nos impide experimentar la paz con Dios. Y es por eso que Cristo vino, para hacernos ese llamado a la reconciliación. Porque, hermanos, Cristo es nuestra paz. Efesios capítulo 2, verso 14 nos dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero también porque Cristo compró nuestra paz. Vean lo que dice Colosenses 1:20: y habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz, por Él reconciliar consigo todas las cosas. Y en Isaías 53:5 nos dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y una referencia más, Romanos capítulo 5, verso 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué cosa? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el agente que vino para reconciliarnos con Dios. Y para que esa ruptura en el Edén, ahora hubiera una reconciliación con Dios. Y lo primero que nosotros debemos hacer, precisamente para tener la paz y ser agentes de paz, es reconciliarnos con Dios, buscar la paz con Dios. Porque si no hacemos la paz con Dios, no podremos jamás ser pacificadores. Porque la verdadera paz viene de Dios, y por supuesto, esta bienaventuranza dice: tampoco podremos ser llamados hijos de Dios. Cuando administraba un negocio de pesca comercial en mi natal ciudad del Carmen, conocí a un joven que era un pescador. Este tenía un carácter terrible, y por su trabajo, al menos así lo justificaba, siempre cargaba su cuchillo. Pues es una de las herramientas indispensables en la pesca, no solamente para salir a pescar, sino también para remendar las redes. Solo que este hombre frecuentemente, cuando salía del trabajo, se emborrachaba y se volvía violento, y atacaba a otros, ¿con qué creen? Con su cuchillo. Así que, por supuesto, él tenía innumerables partes de su cuerpo que mostraban precisamente las luchas que él tenía. Y cuando él comenzó a trabajar conmigo, le decía: Félix, ¿por qué no dejas tu cuchillo acá? Al menos de esa forma tú no saldrás herido, ni vas a herir a otras personas. Pero por supuesto, él no estaba dispuesto a hacer eso. Bueno, es obvio decir que su vida era un caos, su familia la tenía descuidada y vivía en la pobreza, aunque en realidad en aquel tiempo se ganaba buen dinero en la pesca. Pero la verdad, todo lo despilfarraba en el alcohol. Y cada que tenía yo oportunidad, porque llegaba él a trabajar ahí con nosotros, yo le trataba de dar un buen consejo. Bueno, Dios tiene sus tiempos, y un día el Señor lo alcanzó. Ni siquiera sé los detalles, pero un día llegó a la bodega y me dijo: patrón, ahora creo en Cristo. Wow. Bueno, salió ese día a pescar, y cuando regresó, lavó todos sus utensilios y me dijo: ¿me puede guardar mi cuchillo? Yo dije: creo que sí, el Señor lo ha transformado.
Fue maravilloso, porque el hombre dejó de tomar, comenzó a reconstruir su vida y su familia, y como su testimonio, él era ejemplo para los demás compañeros pescadores. Cuando esto ocurrió un día al salir del trabajo y me dijo esto, recuerdo que uno de sus compañeros de trabajo me dijo: patrón, ¿sabe usted que Félix ya no pelea con nadie? Y que a todo mundo que ve peleando le llama la atención y le dice: no estés desperdiciando tu vida como yo lo estaba haciendo. Yo dije: gracias a Dios, porque ahora él ha hecho la paz con Dios. Qué hermoso. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Segunda acción que necesitamos tomar para ser verdaderos pacificadores la podemos encontrar en Filipenses 4, versículos del 6 al 9, que nos dice: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La segunda acción que necesitamos tomar para ser verdaderos pacificadores es hacer la paz consigo mismo. Los versículos anteriores nos hablan de que la paz interior está disponible para aquellos que han hecho la paz con Dios. Los que han hecho la paz con Dios en realidad pueden experimentar la verdadera paz en sus vidas, porque ahora el creyente reemplaza la preocupación por la oración y la súplica, y lo hace, por supuesto, con acción de gracias. La paz de Dios es una paz que está más allá de nuestra comprensión humana, y esta, se nos dice, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo. Isaías escribió: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y ese es el tipo de paz que nos sostiene, amados hermanos, en las tormentas de la vida. Se cuenta lo siguiente de un viejo ermitaño, es decir, una de esas personas que por amor a Dios se refugian en la soledad del desierto, del bosque o de las montañas, para solamente dedicarse a la oración y a la penitencia. Este hombre, cuando de repente entraba en contacto con alguno de los seres, personas que vivían cercanas a él, se quejaba muchas veces que tenían demasiados quehaceres. Y la gente no entendía cómo era posible que tuviera tanto trabajo si estaba apartado de todo. Así que un día alguien le preguntó: ¿qué es todo lo que tienes que hacer? A lo que él le contestó: bueno, tengo que domar a 2 halcones, entrenar a 2 águilas, mantener quieto a 2 conejos, vigilar a la serpiente, cargar un asno y someter a un león. ¿Cómo?, le dijo la gente extrañada. Si nosotros no vemos ningún animal por acá cerca de donde tú vives, ¿dónde están todos estos animales? Entonces el ermitaño dio una explicación que todos comprendieron. Estos animales, les dijo, los llevamos con nosotros. Los 2 halcones se lanzan sobre todo lo que se les presenta, bueno o malo, y tengo que entrenarlos para que solo se lancen sobre las cosas buenas. Y estos son los ojos. Las 2 águilas con sus garras hieren y destrozan, y tengo que entrenarlas para que solo se pongan al servicio y ayuden sin herir. Y estas son mis manos. Y los conejos quieren ir a donde les plazca, huir de los demás y esquivar las situaciones difíciles. Y yo tengo que enseñarles a estar quietos, aunque haya sufrimiento, problemas o cualquier cosa que no les guste. Y estos son mis pies. Lo más difícil es vigilar la serpiente. Aunque se encuentra encerrada en una jaula de 32 varillas,
Siempre está lista para morder y envenenar a las que lo rodean. Y apenas se abre la jaula, si no la vigilo, hace daño. Y esta es mi lengua. Y el burro es muy obstinado. No quiere cumplir con su deber y pretende estar cansado y no quiere llevar su carga de cada día. Y este es mi cuerpo. Finalmente, necesito domar al león, porque él siempre quiere ser el rey. Quiere ser siempre el primero. Es vanidoso y es orgulloso. Y este es mi corazón. Hacer la paz consigo mismo nos llevará a ser verdaderos pacificadores. Por eso la bienaventuranza dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y por último, la tercera acción que necesitamos tomar para ser verdaderos pacificadores la podemos encontrar en Romanos capítulo 12, verso 18, que nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La tercera acción que necesitamos tomar para ser verdaderos pacificadores es vivir en paz con los demás. Vean esta dimensión: primero hacia arriba, después hacia adentro y por último hacia los demás. Para ser un pacificador, no solo debe uno hacer la paz con Dios y estar en paz consigo mismo, sino también se tiene que vivir en paz con los demás. Un hijo de Dios nunca debe ser la fuente de las luchas y los conflictos en el hogar, el mundo y la iglesia. Él debe siempre ser un agente de la paz y la reconciliación. Un ejemplo de ello es la historia de Evodia y Síntique en la iglesia de Filipos. Parece que estas dos mujeres habían sido a la vez muy fieles al Señor, pero algo había pasado que las llevó a tener un conflicto entre sí. No sabemos lo que fue el conflicto, pero sí sabemos que afectó también a la comunión de la iglesia. Y Pablo escribió a los líderes de la iglesia, allá en Filipenses 4, versículos 1 al 3, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y te ruego también, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aunque el apóstol Pablo no estaba con ellos, él escribe para favorecer el arreglo entre estas dos mujeres cristianas y además insta al líder de la iglesia para trabajar por la reconciliación de estas dos mujeres. Y es que los pacificadores se esfuerzan por hacer la paz en la iglesia, en el mundo, en el hogar. Creo que también puedes recordar la historia del carcelero de Filipo. Era un alma atormentada que estaba a punto de suicidarse cuando Pablo demostró que Cristo estaba disponible para él. Y es que si no tienes a Cristo en tu vida, en realidad no tienes una paz real, ni puedes ser un dador de la paz. Tú tienes que venir a Cristo para poder disfrutar lo que el Señor ha querido venir a dejar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Los pacificadores son llamados hijos de Dios. La bendición que se expresa en esta bienaventuranza, amados hermanos, es una posición de alto honor. Jesús quiere otorgar este honor a ti, por eso dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Oremos. Padre, gracias por esta bienaventuranza y por recordarnos, Padre, que para ser esos verdaderos pacificadores primero tenemos que tener el cuidado de reconciliarnos contigo, Padre, pero también tener el cuidado de esta paz que debe de haber en nosotros, una reconciliación también interior y por supuesto ser agentes de tu paz al poder ser el pacificador en el mundo donde nos tienes puestos. Pero ayúdanos, Padre, para ser esos verdaderos pacificadores de tal forma que podamos salir de este lugar sabiendo que somos verdaderos hijos tuyos,
porque tú nos has comprado con tu sangre y porque tú nos has dado la oportunidad no solamente de recibir la paz, sino de darla. Te lo agradecemos por Jesucristo. Amén.